En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante como es el narrador en el Quijote, en una serie de intervenciones que dedicaremos precisamente a este tema, a la cuestión del narrador en el Quijote. Si en alguna sesión anterior hemos hablado de este sistema ficticio, de este sistema de autores ficticios que se da en el Quijote, un auténtico sistema de autores ficticios donde tenemos que distinguir, en primer lugar, un autor llamado autor primero, que es el que cuenta, el que narra, el que construye el contenido de los capítulos 1 a 8. Pero a partir del capítulo 8 se produce una falla en la narración del Quijote, se produce una ruptura en la narración del Quijote, de tal manera que a partir del capítulo 9 aparece una nueva figura dentro de este sistema de autores ficticios que se llama Cide Hamete Benengeli, que es una figura clave en este sistema retórico de autores ficticios en el Quijote. La cosa se complica aún más, como ya se ha dicho, porque este Cide Hamete Benengeli, presuntamente, según dice el texto, es un cronista árabe, un historiador árabe, que escribe la historia de Don Quijote en árabe, en un manuscrito árabe, que encontrado en el Alcaná de Toledo por un señor, es encomendado a un morisco aljamiado para que se traduzca al español. De tal manera que este señor, que es el que hasta este momento nos ha transmitido los capítulos 1 a 8, procedente de un narrador desconocido y anónimo, manda a traducir este manuscrito que se ha encontrado por casualidad en el mercado toledano. Y descubre que es la continuación de la novela que quedó interrumpida en el capítulo 8, donde se narran las historias de Don Quijote, Sancho y otros personajes. De tal manera que paga un dinero a este morisco aljamiado para que haga la traducción al español del manuscrito original escrito en árabe por Cide Hamete Benengeli. Y resultado de esta traducción es el texto del Quijote a partir del capítulo 9 de la primera parte y toda la segunda parte incluida, que se reproduce con anotaciones, con glosas, con indicaciones, con comentarios de este narrador que recopila todos los materiales, los prologa y los edita. De tal manera que el texto del Quijote que nosotros leemos sería, dentro de la propia ficción generada por la propia novela, una especie de, o literalmente, un manuscrito escrito en árabe, traducido por un morisco aljamiado, glosado y comentado por un narrador editor que puntualmente forma parte de la historia porque aparece paseando por el mercado toledano y encontrándose por casualidad con un manuscrito árabe que es la continuidad de la novela que está leyendo, etc. Todo esto es una fábula artificiosa, insisto, para que el propio Cervantes delegue responsabilidades en instancias intermedias, en narradores intermedios, en narradores ficticios, y de esta manera, digamos que no se le imputen a él todas las responsabilidades de la novela, para lo bueno y para lo malo, y por otro lado, contiene también una reflexión completamente irónica, completamente lúdica, completamente humorística, podríamos decir, en el sentido más neutro, más inocente de la palabra, porque no hay nada inocente en el Quijote, enormemente lúdica, inocente, humorística, digamos irresponsable, pero sobre todo también con un sentido crítico de todo lo que está ocurriendo en el Quijote. De manera que si esta es la anécdota, alguien que va caminando por el mercado toledano y se encuentra casualmente con un manuscrito árabe que contiene la continuación de la novela que está leyendo y que dejó interrumpida, etcétera, etcétera, toda esta comedia, en definitiva, toda esta broma, toda esta ficción, tiene muchos efectos secundarios.